Buenos días a todos, bienvenidos. Perdonar que me haya retrasado un minuto en conectarme. Vamos a esperar un poco que todo el mundo pueda acceder a la sala. Muy buenos días, Ramón, ¿qué tal? Buenos días, profe. Buenos días a todos. Buenos días, Saúl. Vamos a esperar un poco a ver si se unen algunos compañeros vuestros a la sala, que veo que poco a poco vais entrando. Buenos días, profe, ¿cómo amanece? Buenos días, Víctor. ¿Me oís todos adecuadamente? Sí, yo creo que no os oigo, pero no sé si es culpa mía. Bueno. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a ver si se une alguien más. Vamos a esperar un poco, porque estáis muy poquitos hoy. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Vale. Os recuerdo a los que estáis conectados. Buenos días, Víctor Hugo. Eh, buenos días, Armando. Que tenéis la actividad para el 19 de mayo. ¿Vale? Es decir, que ahora mismo os quedan 10 días, un poco más de una semana, para la entrega de la actividad 2. Supongo que como ya la he explicado en clase las dos clases anteriores, no hace falta que os comente nada. Si alguno tiene alguna duda, que puede preguntármela ahora o me la puede preguntar a través del foro o como prefiráis, ¿vale? Os recomiendo que la vayáis haciendo ya, ¿vale? Y luego también con respecto a los test de los temas. Podéis ir haciendo los test de los temas que ya hemos ido dando. Entonces, en principio, el test del tema uno, el test del tema 2 y el test del tema 3 los podríais hacer a partir de esa semana, el del tema 3 ya los podríais hacer, ¿vale? Vamos a recordar un poco, tenéis también el foro dinamizador, ya sabéis que en el foro, si ponéis por mi nombre, os saldrá lo que vamos a hacer cada semana, ¿vale? Esto sería lo correspondiente a la semana 7, ¿vale? Que lo que vamos a empezar es el tema 4. Por ello os digo que ya podéis hacer los test de los tres primeros temas. ¿Vale? Os puse un enlace a un vídeo de YouTube, bueno, que os habla un poco de la fórmula de Euler, ¿vale? Y os propone una actividad con ello. De todas formas, también la comentaremos un poco en clase, ¿vale? Y esta es un ejercicio muy interesante para trabajar con los alumnos para el razonamiento, ¿vale? Pueden ir mirando en distintos sólidos lo que serían los vértices, las aristas y las caras, ¿vale? Y de esa forma verificar que se cumple la fórmula, ¿vale? Por otro lado, os avisé también a través del foro, creo que, no sé si en el espacio de última hora puede ser, sí, ¿vale? Que teníais el modelo de examen disponible. Lo tenéis dentro del apartado de documentación en la propia carpeta y aquí tenéis también el modelo de examen, ¿vale? Lo tenéis tanto aquí, que viene modelo de examen 2025, como en el propio aviso de última hora, ¿vale? En el aviso de última hora, si lo abrís, también tenéis el modelo de examen adjunto, ¿vale? No sé por qué. Vaya, no me lo ha descargado correctamente. Bueno, ahora os lo abro en la pantalla y lo vemos.
¿vale? Este sería el modelo de examen que tenéis subidos, como os digo, dentro del aviso, ¿vale? Lo que me interesa es a partir de aquí. En el examen os vais a encontrar exactamente las mismas instrucciones generales. ¿Cuál es mi recomendación para todos vosotros? Que os leáis ya las instrucciones generales, porque si os la leéis ya, os vais a evitar perder el tiempo en el examen leyendo las instrucciones, ¿vale? Entonces, mi recomendación es que aprovechéis y leéis las instrucciones generales, ¿vale? Lo importante de aquí que tenemos que tener claro, la duración del examen es de 2 horas, ¿vale? Tenéis que organizaros para ser capaces de hacer una situación de aula en 1 hora. No podéis dedicar más de 1 hora a hacer una situación de aula. Por eso yo siempre os digo que a la hora de hacer las actividades es conveniente que practiquéis de cara al examen y intentéis hacerlas siempre, las que hacéis en casa, como mucho en 2 horas, ¿vale? Porque yo quiero que practiquéis de cara al examen, ¿vale? Y si podéis intentar minimizar lo que es buscar en internet y demás, también es adecuado para que os preparéis de cara al examen. Tener en cuenta que al final en las actividades, yo prácticamente en cuanto las hacéis medianamente bien, todo el mundo saca de 7 para arriba. Entonces, más que el objetivo sea sacar un 10 en todas las actividades y hacerlas perfectas y que todo esté perfecto, es que os sirvan para practicar. Así que yo mi recomendación siempre es que hagáis las actividades utilizando lo menos posible el ordenador e internet, o sea, que las hagáis pensando en que estuvierais en un examen, ¿vale? Las podéis hacer a ordenador en Word, pero sin acceder a internet. Y que las hagáis en un tiempo limitado. Si alguien es capaz de hacerlas en 1 hora, sería lo más parecido a un examen. Si no somos capaces de hacerlo en 1 hora, pues por lo menos que sea en un tiempo inferior a 2 horas, ¿vale? Que nunca sea en un tiempo superior a eso, ¿vale? Luego sí es verdad que tenéis que meter un poquito de bibliografía, que en el examen no tendríais que meter, y eso ya lo podéis hacer al final del todo, cuando ya hayáis terminado de preparar la actividad, la dedicáis un poco de tiempo a añadirle una frase y meter la bibliografía, ¿vale? Pero todo el resto de la actividad, yo si la podéis hacer sin consultar internet, me parece mejor. Y si la podéis hacer en 1 hora, en 1 hora y media, mejor, ¿vale? Bueno, la documentación oficial que tenéis que llevar para identificaros, contestar en el espacio adecuado para cada pregunta. Los que hacéis el examen por ordenador no tenéis mucho problema con el espacio, ¿vale? Porque son 3 hojas en Word, que dentro de lo que cabe suele ser más que suficiente. Pero los que lo hacéis a mano tenéis mucho problema con el espacio, porque hacéis la letra muy grande, a veces hacéis tachones, etcétera, ¿vale? Si alguien lo va a hacer a mano en la propia sede, ¿vale? Yo recomiendo que practiquéis mucho lo de que la situación de aula os tiene que quedar en 3 hojas, ¿vale? Practicarlo en casa, hacer un par de situaciones de aula. Ya veis que deberíais dedicarle 1 hora para hacer una situación de aula, entonces, bueno, practicar 3 o 4 situaciones de aula en casa. No creo que estudiar, hacer 4 ejercicios prácticos antes del examen, que serían 4 horas es pedir demasiado y yo creo que os va a garantizar el aprobar el examen, ¿vale? Sobre todo lo del espacio para los que vayáis a hacer el examen presencial. Ahora, los que no vayáis a hacer el examen presencial y lo vayáis a hacer desde vuestra casa, aseguraros de hablar muy bien con vuestro mentor, mentora, tutor, tutora el tema de las cámaras, ¿vale? Y tenerlo todo muy bien preparado, saber que lo estáis ajustando bien y demás, ¿vale? Porque alguna vez me ha dado problemas algún alumno con lo de las cámaras y me duele mucho ver un examen que está bien y que no poder calificarlo porque ha tenido un problema de conexión con una cámara. Porque además ahí yo no puedo decidir, yo ya no tengo ninguna posibilidad. A mí me invalidan el examen y yo ya, por mucho que quiera corregirlo, no puedo, no es una decisión mía, ¿vale? Igual que si alguno de vosotros abre internet durante el examen y pone algo en Google, que siempre hay alguno de vosotros que lo hace. Claro, bueno, sois 140, pues que uno lo haga, pues son cosas que pasan. Pero que os lo digo, que es que durante todo momento vuestro ordenador está monitorizado, entonces no tiene ningún sentido que hagáis eso, ¿vale? Luego, buenos días, Nancy. Perdón que había dado los buenos días a los que ya estaban conectados antes y a lo mejor los que habéis entrado después
no os he dado la bienvenida. Buenos días a todos y bienvenidos. Estábamos haciendo un pequeño repasito de las instrucciones del examen, ¿vale? Que tenéis subido el modelo del examen en avisos y era lo que estaba utilizando, ¿vale? Buenos días, Giovanni. Ahí os dice que el examen supone el 60% de la calificación, que ya lo hemos hablado varias veces. Bueno, al final casi todos tenéis un 10 en la parte que no es el examen, que son las actividades y los test de los temas. Los que no tenéis un 10 generalmente sois o gente que no ha entregado una actividad o gente que no ha hecho ninguno de los test de tema, ¿vale? Entonces, ya os he insistido yo muchas veces en que todo el mundo que haga todas las actividades, mejor o peor, pero hay que hacer las actividades. Que ya os digo que podéis hacer la actividad en media hora y seguro que sacáis un 5, en una hora y seguro que sacáis un 7, en 2 horas y todo el mundo me llega al 9, ¿vale? Entonces, que todo el mundo me haga todas las actividades. Y los test de tema tampoco tardáis mucho en hacerlos. Yo os recomiendo que, para que no se os olvide, hacer ya los del tema 1, 2 y 3, el que no los haya hecho, ¿vale? Que no pasa nada si sacáis un 8 en el test de tema o un 7. Lo importante es que lo tengáis hecho, ¿vale? Luego, ahí os dice que lo que es importante es que tenéis que aprobar el examen, ¿vale? Cuenta un 60%, pero tenéis que sacar mínimo un 5 en el examen para poder aprobar la asignatura, ¿vale? No vale sacar un 4 en el examen y tener un 10 en la evaluación continua. No, ¿vale? Tenéis que sacar un 5 en el examen, tenéis que aprobar. Que no es difícil, ¿eh? Lo único que puede impedir que consigáis sacar un 5 es que o no os organicéis nada bien el tiempo, o no os organicéis nada bien el espacio, o que de repente os pregunte un tema y no contestéis nada. Vamos a intentar que ninguna de estas tres cosas suceda, ¿vale? Que siempre sepáis qué poner en todos los temas, aunque sea poner un poco de edad, contexto, evaluación, que eso casi vale para todos los temas, ¿vale? Nunca me lo dejéis sin rellenar en ningún tema, ¿vale? Luego, las preguntas se contestan en castellano, eh, etcétera, etcétera. Y luego aquí os comenta un poco de las faltas de ortografía. Yo normalmente solo si veo una falta muy, muy grave de ortografía, penalizo, ¿vale? Si no, no, no os preocupéis tanto por eso, ¿vale? Importante, no se permite ningún material adicional. En el examen no podéis llevar nada, ¿vale? Es decir, y los que lo hagáis en casa tampoco. No podéis consultar nada durante el examen, ¿vale? El examen es para que lo hagáis sin nada, ¿vale? Los que estéis en casa solo con el Word abierto y los que estéis en la sede solo con bolígrafo y papel, ¿vale? Aquí os dice que son dos preguntas de 5 puntos, un total de 10 puntos, que esto ya lo hemos hablado más veces, 3 caras por ejercicio, que es lo que tiene que ocupar una situación de aula. Por eso me pongo yo tan pesado cuando hacemos las situaciones de aula y las actividades y os digo que nunca os ocupen más de 3 páginas, porque os tenéis que acostumbrar de cara al examen, que luego hay alguien que en el examen no le entra y ahí ya empezamos con los problemas. Acostumbraros a que nunca una situación de aula más de 3 páginas. Mi recomendación, dejaros el apartado general grande de actividades más para el final, sobre todo los que lo hagáis a mano. Porque si no vais a tener un problema con el espacio, porque en actividades escribís mucho, ocupa mucho, le dedicáis mucho tiempo y no vais a rellenar todos los apartados, ¿vale? Bueno, pregunta número 1. Así va a ser la pregunta del examen. Puede cambiar un pelín alguna cosa, pero va a ser muy similar, ¿vale? Una parte de contexto donde me decís el nivel educativo, objetivos y contenidos, ¿vale? Esa seguro que la vais a tener en el examen. Una parte de metodología que, como ya os digo, puede ser de Bangiele, de Ausubel o de Vygotsky. Ya lo sabéis, os lo he comentado otras veces, ¿vale? Otra parte de recursos que yo siempre os pido un recurso manipulativo y un recurso que sea herramienta TIC, ¿vale? Una parte de actividades que ahí no está puesta, pero de todas formas entendemos que la incluimos dentro del apartado de metodología, ¿vale? Ahí van las actividades, ¿vale? Y una parte de evaluación, ¿vale? Y yo suelo incluir una pregunta que sea ejemplos de la vida cotidiana y otra pregunta cómo trabajar el razonamiento, ¿vale? ¿Os ha quedado más o menos claro a todos lo del examen?
uno que sería edad, contenidos, objetivos, actividades, y ahí iría Vangele, Vygotsky, Ausubel, suele estar mencionado a través de ahí. Ejemplos de la vida cotidiana. También tendríamos trabajar el razonamiento, recursos que serían manipulativos por un lado y por otro herramienta TIC. Y luego la evaluación, que la evaluación ya sabéis que siempre os digo que tiene que aparecer criterios y herramientas, las dos cosas, ¿vale? 3 criterios y 3 herramientas, ¿vale? Ahí os lo dejo en mensaje, lo tenéis escrito ahí, ¿vale? Os lo pondré también algún día por el foro para que no se nos olvide cara al examen. Esto al final cubre también más o menos lo que os pido en todas las actividades, ¿vale? Y segunda pregunta que tenéis aquí, más o menos del mismo estilo, ¿vale? Esta es verdad que os pregunta un poco más sobre ejemplos de la vida cotidiana, os pregunta sobre el aprendizaje significativo, que sería más bien Ausubel, ¿vale? Pero sigue teniendo actividades, tiene una evaluación, tiene unos recursos, ¿vale? Bueno, tenéis puesto estos dos modelos de pregunta. De todas formas, dejar más en esta indicación que os doy yo de edad, contenidos, objetivos, actividades, ¿vale? Como la primera pregunta, ¿vale? Y así van a ser las dos preguntas del examen, ¿vale? ¿Qué temas os pueden caer? Pues cualquiera de los que estamos dando dentro de geometría. Aquí habla de trigonometría, que todavía no la hemos dado, ¿vale? Trigonometría y geometría analítica todavía no nos las hemos dado, pero aquí hablaba de sólidos platónicos, poliedros regulares, que es el tema que vamos a ver hoy, ¿vale? Luego ya vendrá el tema 5 que es trigonometría, y luego ya vendrá el tema 6 que es el de geometría analítica, ¿vale? El tema era libre, el tema lo dan ustedes. Sí, el tema del examen en cada pregunta os lo vamos a dar nosotros. Os vamos a decir, igual que aquí en las actividades, yo te he pedido una que era de figuras planas, pues en el examen te puedo pedir una de figuras planas, pero también te puedo pedir una de sólidos platónicos, te puedo pedir una de trigonometría. Es más, nosotros hemos preparado un total de 14 modelos de examen. Entonces, en unos modelos de examen se preguntará un tema y en otros otro. Esa va a ser la diferencia fundamental entre un modelo de examen y otro, va a ser eso. En todos va a haber una pregunta que sea a aplicar Vangele y en otros va a ser aplicar Ausubel o Vygotsky y ya está. Pero lo que sí que va a cambiar son los contenidos. Por eso tenéis que tener un poco que tener claro cuáles son los temas, los contenidos que estamos viendo en la asignatura dentro de geometría y poder plantear alguna actividad para cada tema. Vale. Bueno, en cuanto a cómo vamos dentro de la programación semanal, pues preguntarme todo lo que queráis, ¿eh? Vale, os los compartiré, Francisco. Más que nada sería que en Ausubel os diría, indica cómo las actividades que has propuesto contribuyen a un aprendizaje significativo y tienes que decir que porque, bueno, pues que estás utilizando materiales manipulativos, porque el alumno es el centro del aprendizaje, porque utilizamos ejemplos de la vida cotidiana, etcétera, etcétera. Y con Vygotsky un poco hablar de que vas a hacer un examen de conocimientos previos, con eso se determina la zona de desarrollo próximo y se fijan un poco los contenidos que queremos nosotros alcanzar al final, ¿vale? Va a ser solo eso, no requiere mucho más, ¿vale? Pero sí, os subiré algún ejemplo, muy buena la sugerencia, Francisco, de alguna situación de aula hecha teniendo en cuenta el modelo de Ausubel. De todas formas, también, si alguno quiere en algún momento aprovechar las nuevas tecnologías para que le dé ideas de situaciones de aula,
Yo siempre digo que hay que aprender con las nuevas tecnologías y las nuevas tecnologías nos pueden ayudar. Profe, ¿me puede Sí, repetir, me hace el favor, lo que dijo sobre Vygotsky? Que dijo examen de conocimientos previos y qué más. determinar la zona de desarrollo próximo y fijar lo que sería el objetivo de aprendizaje, ¿vale? Y puedes decir que tiene distintas fases de aprendizaje, que tiene una fase guiada, eso es más con Ausubel, una fase autónoma y una fase heterónoma. Ahora, si queréis, mira, que os la propongo aquí, eh, a ver qué nos dice y comprobamos a ver si encaja con lo que os decía de un test de conocimientos previos y zona de desarrollo próximo, ¿vale? A ver, actividades. Entonces, vamos a ver, vamos a probar a ver qué nos dice esto. Como veis, lo primero que me dice de Vygotsky es que tengo que ver cuál es la zona de desarrollo próximo y hacer ese andamiaje, ¿vale? Para eso tengo que ver los, los conocimientos previos y para eso se hace un examen de evaluación inicial. Vale, yo ahora mismo el problema que le he dicho es que no le he puesto unos contenidos, vamos a ponerle unos contenidos, por ejemplo una situación de aula para trabajar los sólidos platónicos. Vale. Bueno, aquí, venga, pues entonces, como no quiero que sea, eh, debe ser para tercero de la ESO. A ver si termina él, que creo que se ha quedado ahí pendiente. Bueno. Os está diciendo una exploración guiada, manos a la obra, tal, tal. Bueno, aquí os cuenta de varios recursos, os habla de GeoGebra, os habla de cosas impresas en 3D, que también me podría valer, los criterios de evaluación, herramientas de evaluación, ahí os dice rúbrica, lista de cotejo, cuaderno del alumno, me parecen todos correctos, ¿vale? O sea, dentro de lo que cabe, lo ha hecho bastante bien. La Profe, una parte pregunta, negativa, sí. perdón que lo interrumpa, profe. Cuando nosotros utilizamos las herramientas de calificación, ¿Mm? ¿tenemos que hacer la rúbrica o simplemente con mencionar que se hará una rúbrica, una lista de cotejo, está bien? Está bien, con mencionarlo aquí, como está mencionado aquí, rúbrica, me vale. Ok, Rúbrica para evaluar, tal, tal, tal. Lo que sí que necesito es los criterios por criterio. otro lado, ¿vale? Tienen que Gracias, aparecer, profe. perfecto, ¿vale? Que aparezcan herramientas y criterios, pero no hace falta que pongáis la rúbrica, ¿vale? Aquí, como os digo, los conocimientos estarían bien, los contenidos estarían bien, los objetivos también. Lo que está incorrecto es aquí cuando os dice la edad, ¿vale? Nosotros la parte de sólidos platónicos la haríamos en tercero de la ESO, no la haríamos en primero de la ESO. Y lo único que yo cambiaría es que si estamos aplicando el modelo de Vygotsky, lo que deberíamos hacer primero es un test de conocimientos previos, ¿vale? Después del test de conocimientos previos, sí que está bien lo de hacer una exploración guiada, ¿vale? Y entonces lo que buscamos nosotros es determinar la zona de desarrollo próximo, ¿vale? Y luego ya pues estas actividades me parecen bien, una de construirlos y otra de hacer con herramientas TIC, ¿vale? Si en el examen además comentáis que después de la parte de evaluación de conocimientos, conocimientos previos, lo que hacemos es un andamiaje entre esos conocimientos previos y los nuevos conocimientos que van integrando dentro de su estructura cognitiva, pues perfecto, ¿vale? Eso sería para Vygotsky, ¿vale? Si yo ahora le pidiera proponer una situación de aula en lugar de en el modelo de Vygotsky, en el modelo de Ausubel, ¿vale? Y le vamos a decir para cuarto de la ESO, para los contenidos de trigonometría, pues vamos a poner de seno, coseno y tangente en ángulos complementarios y suplementarios.
¿vale? Esto podría ser una pregunta muy típica del examen, así, o sea, propone una situación de aula para los contenidos de seno, coseno y tangente en ángulos complementarios y suplementarios, se debe incluir todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí vosotros tendríais que poner primero la edad, los contenidos, los objetivos, ¿vale? Aquí os dice cómo va a hacer con Ausubel, ¿vale? Importante con Ausubel, sobre todo la relación con vida cotidiana, ¿vale? Y me ha faltado un poco que os hablara de las fases del aprendizaje con Ausubel, que tenemos una fase que va a ser más guiada por nosotros como profesores y una fase que va a ser autónoma por el alumno de aprendizaje, ¿vale? Bueno, os habla un poco de recursos manipulativos, ¿vale? Con transportadores, compases y demás y papel milimetrado, que está muy sencillo, ¿vale? Y la otra con GeoGebra, ¿vale? Importante que os hable de recursos, o sea, de ejemplos de la vida cotidiana, ¿vale? Y la evaluación como antes, con sus tres criterios y sus tres herramientas. Me falta aquí que hable un poquito de cómo trabajar el razonamiento lógico, que yo creo que no lo habla muy bien. Ya veremos algún ejemplo. Bueno, a lo mejor con la de pensar, dibujar ellos en la circunferencia egonométrica para entender las relaciones entre ángulos complementarios y suplementarios, pues eso podría ser, ¿vale? Porque aquí habla muy poquito del razonamiento y dice, seguía a los alumnos para descubrir inicialmente tal. Bueno, esto os daría alguna puntuación en el examen, pero no sería un ejercicio completo. Pero a lo mejor, tal y como lo ha hecho ahora mismo, estos son 4 puntos sobre 5 en el examen, ¿vale? Y veis que tampoco es una cosa muy difícil, ¿vale? Podéis practicar vosotros en casa, actividades y luego comprobar cosas que os proponga también la propia inteligencia artificial para eso, ¿vale? Sobre todo que os quede claro que en Vygotsky lo que necesito es que me habléis de la zona de desarrollo próximo y hagáis un test de conocimientos previos y en Ausubel que me habléis de las distintas etapas dentro del aprendizaje, que hay una etapa guiada y luego una etapa más autónoma y que en Ausubel necesito trabajar con ejemplos de la vida cotidiana. ¿Vale? Eso todo lo tenéis dentro del primer tema de documentación, ¿vale? En el de introducción que teníamos aquí, ¿vale? Vaya, que hoy no consigo que descargue un segundo, perdonadme. Y ahora vuelvo. Vale, perdonad este paroncillo. Profe, ese ejemplo que Sí, acaba de, ese ejemplo que acaba de mostrar ahí está en documentación, ¿verdad? sí, esta de documentación que tenéis todos, sí. Dime, esta carpeta la tenéis que tener todos en el campus virtual. A la derecha tenéis que tener una carpeta que pone documentación doctor Galán, ¿vale? La documentación que yo os he subido. Y os tiene que venir la de todos los temas, ¿vale? Y os tienen que venir algunas situaciones de aula corregidas que haremos alguna algún día y modelos de examen, ¿vale? Que tenéis preguntas tipo examen, orientaciones y el que os he subido ahora, que es el modelo de examen 2025, que es el que más me importa, ¿vale? Tenéis también el del año pasado que yo creo que es muy parecido, ¿vale? Pero vamos, que el que más me interesaba era el de este año, que es el que os he abierto. Si abro el del año pasado, os lo enseño un segundo, ¿vale? Así es como veréis el examen impreso el día que lo tengáis, con las mismas instrucciones que os decía, y veis aquí, bueno, pues sólidos platónicos Van-Yele, y en la segunda os habla de trigonometría, o sea que es el mismo modelo de examen, lo que pasa es que este año os lo han dado en otro formato, ¿vale? Pero es igual que el que estaba ya subido desde hacía tiempo en el campus, ¿vale? Que los tenéis dentro de la carpeta de documentación. Profe, una Y, pregunta. El sí, examen te lo pasan en Word. sí, Ok.
y vosotros continuáis el examen en Word, ¿vale? Y luego nos lo devolvéis, ¿vale? Yo supongo ¿Lo que devolvemos en Word, profe, perdón, o en sí. PDF? Eso no lo sé, a lo mejor lo devolvéis en PDF. Es que claro, todo eso lo hacéis vosotros a través de vuestra pantalla de ordenador. Entonces yo creo que se os habilita un enlace justo en la hora, en esa podéis acceder al documento, sí que se descarga en Word, eso seguro. Y luego yo creo que lo trabajáis en Word y si queréis lo guardáis como PDF y ya lo subís como PDF, ¿vale? Pero es que eso ya sucede en vuestras pantallas de ordenador y eso quien mejor lo sabe es vuestra mentora, mentor o tutora, ¿vale? O, profe, nosotros acá por lo menos se trabaja mucho que los grados sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y once, eso en el examen no se puede colocar, solamente se coloca la edad, se coloca primera de la ESO, segunda de la ESO, tercera de la ESO, ¿sí o no? Sí, lo preferible es que pongáis primero, segundo, tercero de la ESO, cuarto de la ESO, primero, segundo de bachillerato. Recordaros que si os pongo algo de geometría plana, me parece bien que pongáis primero o segundo de la ESO. Si os pongo algo de movimientos en el plano, me parece bien segundo o tercero de la ESO. Si os pongo algo de geometría en el espacio, tercero o cuarto de la ESO. Si os pongo trigonometría, cuarto de la ESO o primero de bachillerato. Y geometría analítica, primero de bachillerato, segundo de bachillerato. ¿Vale? Voy subiendo un curso en cada uno de los temas. Estamos haciéndolos justo en el orden en que os los tenéis que saber. ¿Vale? Empezando desde primero de la ESO, llegando hasta segundo de bachillerato. ¿Vale? Vale, como os decía, Profe, sí, usted ha dicho que para cada pregunta para cada pregunta del examen tenemos una hora, ¿cierto? sí. Bueno, perfecto, era eso. Por eso que os acostumbrarais a hacer las situaciones de aula en una hora. ¿Vale? Bueno, Sí, profe, gracias. perfecto. Aquí tenéis un poco del aprendizaje significativo de Ausubel, ¿vale? Pues sobre todo participación activa del estudiante, le tenemos que motivar, situaciones de la vida cotidiana para que él lo vea como algo útil, ¿vale? Y que le demos la información de una forma organizada. Con eso me valdría, ¿vale? Y Vygotsky, ¿vale? La importancia de Vygotsky sobre todo. Aquí os dice que tengo distintas fases de aprendizaje, pero sobre todo lo que más me interesa de Vygotsky es que tengáis en cuenta la zona de desarrollo próximo y que tiene que ir construyendo los conocimientos mediante el andamiaje. Entonces, para eso siempre tengo que hacer una parte de evaluación de conocimientos previos, ¿vale? Vale, como os decía, programación semanal. Hoy estamos a 9 de mayo, que es la semana 7. Os puse un aviso en el campus de lo que íbamos a ver. Lo que nos toca ver es el tema 4, que es didáctica de la geometría en el espacio. ¿Vale? Ya podéis hacer los test, como os decía antes, de las tres primeros temas, tema 1, 2 y 3. ¿Vale? Quien quiera, a lo mejor después de la clase de hoy, el tema 4 casi se puede hacer. ¿Vale? Y la actividad 2, por favor, irla preparando todos. ¿Vale? Que ya la podéis entregar, aunque todavía os quede una semana, 10 días, ¿vale? Pero ya la podéis entregar, ¿vale? Entonces, vamos a ir viendo en documentación que tenéis aquí el tema 4, ¿vale? Vale. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las dificultades de aprendizaje, ¿vale? Porque nosotros pensamos en nuevas formas de educar a los alumnos porque esos alumnos tienen dificultades de aprendizaje. Si no las tuvieran, pues yo no me replantearía cómo solucionarlas, ¿vale? Entonces, primero tenemos que entender esas dificultades de aprendizaje. Por esto, es importante también que tengáis un poco en mente dificultades de aprendizaje para el examen, ¿vale? De todas formas, yo todo esto que os digo de que en el examen os preguntaremos algo de dificultades de aprendizaje,
algo de ejemplos de la vida cotidiana, algo del razonamiento. Es como buscando que saquéis un 10 en el examen. Lo que necesitáis para aprobar el examen es tener claro edad, contenidos y objetivos, hacer unas actividades que sean más o menos adecuadas. Muy importante tener claro los niveles de Vangele, que caen todos los años y que hay gente que no se los ha estudiado, y los niveles de Vangele me los tenéis que tener clarísimos, ¿vale? Y luego, sí que conviene que todo el mundo tenga claro que la evaluación, que son criterios y que son herramientas y cómo hacer los criterios y herramientas, ¿vale? Aprenderos una herramienta TIC es muy sencillo porque GeoGebra la podéis utilizar en todas, y un material manipulativo por tema tampoco es difícil. En el de geometría plana, el geoplano, ahora que vamos a ver geometría en el espacio, pues podemos ver el geoespacio. Más fácil imposible. Y en el que decíamos de movimientos en el plano, pues por ejemplo, el libro de espejos, ¿vale? No, no hay más dificultad, ¿vale? Un material por tema. Bueno, siempre tenéis estos esquemitas al final y al principio de los temas para que veáis un poco lo que vamos a ver y veáis si hay alguna cosa que no os ha quedado clara o que necesitéis un poco revisar. ¿Vale? En este tema hay mucha parte de teoría que luego nos preguntó en el examen, que iré un poco más rápido por ella, ¿vale? Como toda esta parte de representación gráfica en el espacio, ¿vale? Pero la parte de materiales que veremos el próximo día sí que me detendré mucho porque ahí hablamos un poco más de actividades y demás. Y si podemos, hacemos algo un poquito más práctico, ¿vale? Profe, una pregunta. Sí. Eh, en unos exámenes que yo he visto en los años anteriores, hay unas preguntas puntuales, Ujú. como ABC, de ¿eso va a salir en este año o No, no? eso desde que empezamos a aplicar la metodología 4P, dejamos ese tipo de preguntas. Antiguamente había unas preguntas de teoría pura que estaban tanto en tipo test como unas preguntas cortas antes. Y eso lo dejamos de aplicar y ya no se pregunta teoría, sino que se aplica simplemente dos preguntas de preparar una situación de aula, una con Bandiele y otra con otro tema, ¿vale? La más importante para mí es que tengáis claro cómo hacer la de Bandiele. Y ya está. Son dos preguntas de aplicación práctica, en donde hay que hacer situaciones de aula, nada más. Una hora para una situación de aula, otra hora para la otra, ¿vale? Profe, disculpe que lo haga otra pregunta. Eh, en el primero de la ESO va la geometría plana. En el Sí, segundo de la, ¿sí? sí. En el segundo de la ESO, movimientos en el plano. Tercera de la ESO, espacio, geometría en el espacio. Cuarto de la ESO, trigonometría. ¿Voy bien? Sí, Y yo el tema 6 profe, ¿en qué va? en el siguiente curso que sería primero de bachillerato, ¿vale? Ok, De todas gracias. formas, yo siempre os permito que pongáis cualquiera de las dos edades porque normalmente todas estas cosas se empiezan a dar en un curso y se continúan en otros cursos. Entonces, el primero que has puesto, que era geometría en el plano, si no ponéis primero de la ESO y ponéis segundo de la ESO, también está bien. El de movimientos en el plano, si no ponéis segundo de la ESO y ponéis tercero de la ESO, también está bien. El de trigonometría, si ponéis cuarto de la ESO o primero de bachillerato, las dos opciones están bien. Y el de geometría analítica, si ponéis primero de bachillerato o segundo de bachillerato, las dos están bien. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Siempre hay dos cursos que son válidos para cada contenido, ¿vale? No, no vamos a exigir que justo sepáis en qué año se da cada cosa, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias. Nada. Vale, entonces, una de las preguntas que, por ejemplo, me han fallado mucho en el anterior convocatoria fue que les preguntamos un ejercicio de geometría en el espacio y les dijimos que mencionaran dos dificultades que hubiera propias de la geometría en el espacio, ¿vale? Entonces, esas dos dificultades son que en el espacio hay tres tipos de ángulos, ¿vale? Cosa que no teníamos en el plano, ¿vale? Y que hay una dificultad añadida con la perpendicularidad. Porque en este caso, a diferencia de lo que teníamos en la geometría en el plano, sí que puedo encontrarme con dos rectas que no sean secantes y, sin embargo, esas rectas sí que pueden ser perpendiculares, ¿vale? Entonces, eso no me podía suceder en el plano, ¿vale?
Bueno, digamos que el hecho de trabajar en tres dimensiones me complica un poco para los alumnos el que entiendan que el concepto de secante perpendicular o paralelo aquí ya varía un poco al estar trabajando en tres dimensiones, ¿vale? Me podríais decir simplemente eso, tres tipos de ángulos y que se vuelve más complejo el concepto de perpendicularidad. Con eso ya tendríais las dos dificultades, ¿vale? La otra dificultad, que también es muy fácil que se os ocurra, es que cuando trabajamos en geometría en el plano, ellos como que de alguna manera están muy habituados a que estoy dibujando en el papel y lo que está dibujado en el papel es tal cual. Pero cuando estoy en el espacio, tengo que dibujar en cosas en dos dimensiones cuando ese objeto en realidad es tridimensional, ¿vale? Entonces tienen que empezar a trabajar la visión espacial, ¿vale? Tanto para que un objeto en tres dimensiones lo dibujen en dos dimensiones, como para que algo dibujado en dos dimensiones, ellos sepan imaginarlo y recrearlo en su mente en tres dimensiones, ¿vale? Como os decía, en realidad empiezan a ver un poquito de geometría en el espacio en primero y segundo de la ESO, ¿vale? Continúan viéndolo en tercero de la ESO, que es en el curso que a lo mejor más ven de geometría en el espacio, ¿vale? Y algo siguen viendo en cuarto de la ESO. Por eso os digo que realmente yo no voy a entrar mucho en el tema que pongáis cada cosa. ¿Cuál sería el curso más adecuado para ponerle a algo de geometría en el espacio? Tercero de la ESO, ¿vale? Como hemos dicho antes. Para figuras planas primero de la ESO, movimientos en el plano segundo y ahora geometría en el espacio, tercero de la ESO, ¿vale? Pero ahí permitimos cierta holgura. Lo que no es normal es que os pedíamos una situación de aula de algo en el espacio y me la pongáis en segundo de bachillerato, pues eso no tendría ningún sentido, ¿vale? Bueno, como decíamos, las dificultades, los distintos tipos de ángulos, la perpendicularidad, ¿vale? Y la representación visual, ¿vale? Esas tres dificultades, ¿vale? Les cuesta también el tema del cálculo de volúmenes, ¿vale? Por eso podemos trabajar con materiales manipulativos para el cálculo de volúmenes, que los veremos mañana, ¿vale? Todos tenemos que tener claro cuáles son los poliedros regulares, ¿vale? Porque yo os puedo poner en el examen. Haz una situación de aula para trabajar los sólidos platónicos o los poliedros regulares. Y tenéis que entender a qué se refiere poliedro regular, que ahí alguna vez ha habido problemas en algún examen. Que os pongo una situación de aula para trabajar, yo qué sé, el teorema del seno. Y claro, si ni siquiera sabéis para qué sirve el teorema del seno, pues en el examen no me podéis rellenar nada, ¿vale? No necesito que alguien se sepa todas las definiciones de teoría perfectamente, pero sí los conceptos básicos, ¿vale? Igual que alguien tiene que saber, porque aquí todos somos matemáticos, lo que es una cara, una arista y un vértice, ¿vale? No necesito más, no necesito que me lo definizca, o sea, que haya una definición concreta de lo que es una cara, arista o vértice, pero sí lo suficiente para que preparéis una situación de aula, ¿vale? Bueno, aquí tenéis distintos tipos de, de sólidos platónicos o de prismas, porque también tenemos otros que son distintos tipos de prismas, ¿vale? Porque sólidos platónicos serán estos que tenemos aquí, estos cinco, pero también tenemos otros tipos de prismas, de objetos en tres dimensiones, ¿vale? Prismas también de base hexagonal. Aquí tenemos una pirámide de base, un pentágono, etcétera, ¿vale? Una cosa que sí que os viene bien para este tema, la fórmula de Euler, que la tenéis ahí abajo, que os la he comentado antes, que relaciona caras, vértices y aristas. ¿Por qué os viene bien para este tema? Porque con la fórmula de Euler podemos trabajar el razonamiento lógico, ¿vale? Les podemos hacer que cojan distintos sólidos, vayan midiendo el número de caras, el número de vértices y el número de aristas, y ellos deduzcan a partir de varios ejemplos cuál es la fórmula de Euler, ¿vale? Y eso sería una forma de trabajar el razonamiento con ellos. Intentar pensar en una forma de trabajar el razonamiento con nuestros alumnos para todos los temas, ¿vale? Pues por ejemplo, en el tema anterior que era el
movimientos en el plano, una de las opciones es que fuéramos abriendo y cerrando el libro de espejos y veíais como ahí se me iba cambiando la forma que iba haciendo de polígono regular, que podía pasar desde un triángulo vamos pasando a lo que sería un cuadrado, a un pentágono, a un hexágono, tal, 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 tal. Y entonces les preguntaríamos, ¿y si abrimos aún más el libro de espejos hasta que forma los 180 grados? Cuando lleguemos a 180 grados, ¿qué figura obtienes? Y entonces ellos, por razonamiento, tienen que saber que obtienen una figura de un número infinito de lados, que es una circunferencia. ¿Vale? Eso lo hablamos el otro día. Pues eso es una forma de trabajar el razonamiento lógico con lo que sería movimientos en el plano. ¿Vale? Y otra forma de trabajar el razonamiento lógico que fuera para figuras en el plano, pues sería, por ejemplo, que dedujeran la fórmula de que el área de un triángulo es un medio de la base por la altura, comparando un triángulo con un rectángulo y viendo cómo cuando parto por la mitad un rectángulo, pues obtengo dos triángulos. Si el área va a ser justo la mitad, pues entonces un medio de la base por la altura. Eso ya me bastaría como forma de trabajar el razonamiento. ¿Vale? Ejemplos de la vida cotidiana, pues les podemos decir que el alumno nos tiene que traer ejemplos de la vida cotidiana de lo que sería un tetraedro, que eso serán, por ejemplo, las pirámides de Egipto, de un cubo, que eso puede ser, por ejemplo, un dado, de un octaedro, que podría ser, por ejemplo, la forma que tienen algunos virus, ¿vale? El dodecaedro pues podríamos llevarle alguna estructura de estas que hay de arte, que hay de esculturas de este estilo, ¿vale? Si pongo arte, escultura, dodecaedro, ¿vale? Pues aquí tenemos distintas esculturas que les podemos poner de ejemplo de un dodecaedro, ¿vale? Para despertarles un poco ese interés con cosas que sean más de vida cotidiana, ¿vale? Pues si no, si ponemos, ¿vale? El balón de fútbol casi, casi lo podríamos asimilar a ello, ¿vale? Bueno, pues ese tipo de ejemplos podríamos utilizarlos para que ellos interioricen esas formas con objetos de la vida cotidiana, ¿vale? Bueno, aquí tenéis un poco el cálculo del área, el cálculo del volumen, que es parte de lo que los alumnos ven dentro de la geometría en el espacio. Por supuesto, yo no os voy a preguntar ninguna de estas fórmulas, pero bueno, en el examen se os puede preguntar que hagáis una situación de aula sobre esto, ¿vale? Sobre figuras, sobre cuerpos sólidos, sobre figuras en el espacio, etcétera. Entonces, en los niveles de Evangele más altos, que vamos a trabajar nosotros, en el nivel 3, porque acordaros que el nivel 4, que es el de rigor, no lo trabajamos, en el nivel 3, que es el de deducción formal, pues podríamos trabajar con que ellos trabajen el cálculo del área y el cálculo del volumen y podríamos hacerles que ellos dedujeran el área de una pirámide a partir del área del cuerpo correspondiente, si, pues por ejemplo, una pirámide cuadrada a partir del área de un cubo, ¿vale? O que relacionen el área de una esfera con la de un cilindro, ¿vale? Otro problema que ha habido con este tema, a veces en los exámenes, cuando os pido que me hagáis una situación de aula de los cuerpos de revolución, pues siempre hay alguien que no sabe qué son los cuerpos de revolución, ¿vale? Yo no necesito que me hagáis una formalidad exacta de las cosas, pero hombre, que sepáis que los cuerpos de revolución son el cilindro, la esfera y el cono, pues hombre, sí, hasta ahí sí que tenemos que llegar, ¿vale? Y estaría bien que tuviéramos claro todo lo que es la generatriz y lo que es la base, ¿vale? Eso sería lo importante, ¿vale?
Luego ya podéis aprender un poco a cómo se relaciona esa base y esa generatriz con el área de cada uno de ellos. Pero sobre todo lo que tenéis que tener claro es que si os pongo una situación de aula de cuerpos y revolución, que sepáis qué son los cuerpos de revolución. ¿Vale? ¿Quiénes son? El cilindro, el cono y la esfera. ¿Vale? En esa situación de aula, pues igual, si os preguntara por niveles de Vangele, dejar para el último nivel de Vangele el cálculo del área y el cálculo del volumen, ¿vale? Para el nivel 3 e indicar que el nivel 4 de Vangele no lo trabajáis porque requiere un nivel de abstracción mayor, ¿vale? Podríais hacer para el nivel de clasificación que clasifiquen distintas figuras en conos, esferas y cilindros, y en el de análisis pueden hacer, por ejemplo, el observar cuáles son las propiedades que tienen cada uno de ellos y entender pues el número de caras, el número de vértices, cuál es la generatriz en cada uno, cuál es la base, ¿vale? Un poco así, ¿vale? Y, y en el de visualización, pues simplemente presentarles distintos y que los vayan entendiendo, ¿vale? Y los vayan clasificando. En el de visualización, yo creo que lo mejor que podríais hacer, si os pusiera esta pregunta en el examen, es aprovechar para hablar de ejemplos de la vida cotidiana. ¿Qué ejemplos de la vida cotidiana de cilindros, conos y esferas? De estos sí que tenemos para aburrir. Entonces ahí no habría ningún problema, ¿vale? Profe, Profe, una pregunta. Sí, Perdón, por ejemplo, ahí, perdón compañero, ahí en lo de el nivel de visualización con respecto a la vida cotidiana, podría ser que los estudiantes observan en su contexto diario las construcciones de edificaciones que se asemejan a las figuras que estamos trabajando. sí, lo ideal, como yo suelo preguntar en el examen, que pongáis varios ejemplos de la vida cotidiana, aprovechéis ese nivel de visualización para poner los ejemplos. Y digáis, la primera actividad corresponderá a que el alumno asocie ejemplos de la vida cotidiana con cada uno de los cuerpos. Dos puntos. Para esferas les vamos a poner, pues, por ejemplo, un balón y una bola de jugar a los bolos, ¿vale? Para conos les vamos a poner, pues por ejemplo, los gorritos de cumpleaños. Y para cilindro le vamos a poner, por ejemplo, pues una vara de forma cilíndrica o un tubo de acero o macizo, ¿vale? Bueno, pues como queramos. ¿Vale? Entonces, que me pongáis para cada uno de ellos un ejemplo que pueda ser de la vida cotidiana. O para cilindro, por ejemplo, una barandilla, pues también tienen forma cilíndrica, ¿vale? Entonces, estáis por un lado dándome los ejemplos de la vida cotidiana y por otro lado a la vez haciéndome la actividad de visualización. Así que sería que completáis las dos cosas, ¿vale? profe, lo que le iba a preguntar era que si, al igual que en la actividad, creo que el último nivel no lo tuvimos en cuenta, solo había que decir de que no lo íbamos a tener en cuenta por el grado de dificultad. Exacto, en el examen el nivel de rigor no hace falta que lo pongáis y decir que el nivel de rigor no se trabaja porque el nivel de rigor corresponde a cursos superiores. Entonces, habláis del de visualización, que yo siempre os recomiendo que en el de visualización metáis lo que serían ejemplos de la vida cotidiana. Habláis de análisis, que ahí lo que yo os diría es que habléis, pues por ejemplo en este caso, de la generatriz y de la base, de lo que serían las propiedades de los objetos geométricos con los que estemos trabajando. Luego uno de clasificación, que es para que ellos pues vayan clasificando distintos tipos. En este caso sería tan fácil como que clasificaran entre distintos objetos y reconocieran cuáles son conos, cuáles son cilindros y cuáles son esferas. Y luego ya tendríamos el nivel de deducción formal, que en el de deducción formal lo que van a trabajar son el cálculo de área y de volúmenes, ¿vale? Y en ese caso, pues podríamos poner también alguna actividad de deducir el volumen de un cilindro al partir del de una esfera o como lo quisiéramos plantear, ¿vale? El del cilindro lo pueden deducir muy fácilmente, simplemente sabiendo el área de un círculo, el área de otro círculo, y que lo que está repitiendo Sol es el círculo n veces,
¿vale? Porque lo estoy subiendo en altura. Entonces, que entiendan que es el área de la base por la altura, ¿vale? Y entonces saben calcular a partir de eso el del cilindro muy fácilmente. Es el más fácil que pueden deducir ellos, yo creo. Que a lo mejor les cuesta un poco más para deducir es el del cono, ¿vale? Y el de la esfera, pues sí, les va a costar un poco más, pero también lo pueden deducir perfectamente, ¿vale? Vale. Bueno, pues un poco esa sería la idea para este tema, ¿vale? Luego, una parte que ya os he dicho que la voy a pasar un poco por encima es toda esta parte de la representación gráfica en el espacio, porque como tal nos la vamos a preguntar, ¿vale? Simplemente que sepáis que normalmente nosotros cuando analizamos las figuras geométricas se hace un análisis cuantitativo que tiene que ver más con la longitud, volumen y área, un análisis figurativo que tiene que ver más con lo que es la forma, con la simetría, con la irregularidad, etcétera, y un análisis estructural que tiene que ver más con las relaciones entre propiedades y demás de los objetos, ¿vale? Luego, otra cosa que también os comenta aquí es que cuando Profe, estudiamos profe, perdón, esa también iría en el examen, la que acabo de hablar de las, ahorita, la de arribita. No, no, De, no, de de análisis. esto no os vamos a preguntar nada, ¿vale? Ah, bueno, perfecto, profe. Vale, vale. Por eso esta parte la he pasado un poquito más rápido. Igual que de esta parte de los tamaños del espacio no os vamos a preguntar nada, ¿vale? Es un poco una introducción de que sepáis que ellos tienen que acostumbrarse a ver, o nosotros debemos facilitarles generalmente ejemplos de geometría en las cuatro dimensiones, por decirlo, o los cuatro tamaños que tenemos del espacio en el microespacio para que vean, pues eso, virus, cuando veo bacterias o cuando veo algún objeto a través del microscopio, ¿vale? En el mesoespacio, que es lo que tienen ellos dentro del aula, que lo podemos ver directamente, pues en una mesa, en una silla, en cualquier cosa que esté dentro del aula. El macroespacio, que ya es como salir a la calle y ver, pues, los edificios y demás y el cosmoespacio en los planetas y en el universo y demás. Entonces es interesante que les vayamos dando ejemplos de geometría en los cuatro contextos, ¿vale? Pero vamos, que esto como tal nos lo preguntamos en el examen, ¿vale? Igual que nos preguntamos esto de hacer el análisis cuantitativo para distintos tamaños del espacio, tal, tal, tal. Esto antiguamente lo preguntábamos mucho en el en el examen, pero nos hemos dado cuenta de que es muy teórico y que os daba muchas dificultades a la hora de responder. Entonces, al final es una cosa que os costaba mucho aprender, que requería mucho esfuerzo y queremos que el máster sea más práctico, que no sea tan teórico, ¿vale? Bueno, importante que tengamos cuenta que una de las cosas más difíciles de la geometría en el espacio es el cómo se hace la representación y cómo el alumno, partiendo de la observación de objetos tridimensionales, tiene que hacer dibujos en dos dimensiones. Y cómo a partir de dibujos en dos dimensiones tiene que recrear en su cabeza objetos tridimensionales. Y eso es una de las cosas que requiere más trabajo por nuestra parte y que genera más dificultades a los alumnos. De ahí que aquí sea muy interesante utilizar herramientas como GeoGebra que facilitan ese trabajo, ¿vale? Veremos más materiales el próximo día y ahí nos centraremos para que veamos cómo solventar esas dificultades, ¿vale? Bueno, en eso que os hablaba de las representaciones de las tres dimensiones y dos dimensiones y demás, lo que vemos normalmente nosotros con los alumnos se ve mucho a través de la asignatura de dibujo técnico, de plástica o de visual art, como lo queramos decir, es el paso de el objeto tridimensional a lo que serían las vistas ortogonales, el alzado, perfil y planta, ¿vale? También hablaremos de materiales para trabajar esto, que, bueno, hay distintos materiales que nos pueden venir bien, como los cubos Soma, que nos permiten hacer muy bien este ejercicio con nuestros alumnos, ¿vale? También la perspectiva isométrica, la perspectiva caballera, ¿vale? La perspectiva cónica, son cosas que van a trabajar un poco de representación en tres dimensiones, que las van a trabajar sobre todo en la asignatura de Visual Arts. Pero bueno, viene bien que nosotros estemos en contacto con el profesor de plástica de dibujo para que
las dos asignaturas vayan alineadas, ¿vale? Bueno, que ellos sepan también que hay otras representaciones de cosas en 3 dimensiones que las representamos en 2 dimensiones y un ejemplo serían los cortes topográficos, ¿vale? Vale, y en principio esto es todo lo que quería ver con vosotros hoy, ¿vale? El próximo día lo que vamos a ver es qué materiales utilizar, ¿vale? Vamos a ver un poco, por cierto, os recomiendo mucho la bibliografía que os vamos dando, que hay varias citas bibliográficas de Alsina, pues tenéis esta y creo que había una por aquí también que tenéis de Alsina que os he que venía antes. Vale. Bueno, esta de Freudenthal también os puede resultar útil, pero había otra de Alsina por aquí. ¿Veis? Esta, por ejemplo, de Alsina. ¿Vale? En general tenemos mucha referencia a Alsina y a Burgués, sobre todo Alsina. Veréis que es un investigador clave en este tema de la didáctica de la geometría. ¿Vale? Os puede venir muy bien para cuando hagáis el trabajo fin de máster. ¿Vale? Bueno, aquí os comenta un poco la importancia también de esa visualización, de esa estimulación y como os decía, en los materiales también vuelve a insistir en una publicación que tiene de materiales para construir la geometría. Esta os puede resultar interesante a la hora de pensar en nuevos materiales para trabajar vosotros en clase, ¿vale? Nosotros veremos el próximo día varios de ellos, ¿vale? Aquí tenéis los cubos, los policubos y demás. En el examen pensar en alguno de ellos, o los cubos Soma, en alguno de ellos como material manipulativo de herramientas no TIC, porque os voy a pedir las dos cosas en el examen. Una herramienta TIC y un material que sea manipulativo, pero no sea herramienta TIC, ¿vale? Vale, pues sí, tenéis varias clases que vamos a dedicar a ello. La clase del próximo día, si queréis, la dedicamos a ello. ¿Vale? Aprovecharé para contaros un poco sobre los materiales y luego lo dedicamos a ello, ¿vale? Materiales ya sabéis que siempre, en cuanto a herramientas TIC, yo siempre tiro de GeoGebra, que la tendremos por aquí, ¿vale? Bueno, aquí tenéis muchos, pero en este caso también tenéis el Polipro. Los mencionaremos el próximo día, ¿vale? Y en cuanto a lo que me dices de las situaciones de aula, si os fijáis dentro de la programación, hoy estábamos en la semana 7, a ver si me lo carga, ¿vale? En la 8 vamos a ver los materiales de este tema y luego tenemos una que es cómo diseñar una situación de aula para trabajar los conceptos geométricos, ¿vale? Veis que la clase 9, ¿vale? La de la semana 9, o sea, la semana que viene, no, la siguiente, va a ser una situación de aula. Ahí yo lo que suelo pediros es que la hagáis cada uno de vosotros y me la mandéis. La hagáis durante la clase, me vais preguntando y luego me la mandáis al final de clase, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno va trabajando por su cuenta, me la manda al final y luego yo os hago comentarios a esas situaciones de aula, Ah, profe, ¿vale? bueno, eso le iba a decir yo que cuando íbamos a trabajar así con usted en directo, ahí el tema sería que usted nos va a poner el tema o lo Claro, queríamos, yo que ahí no. os doy una pregunta como en el examen y os voy a Ah, poner un perfecto. tema y os voy a decir sobre este tema, ¿vale? Claro, sobre los temas que aparecen en la izquierda, ¿vale? Geometría plana, movimientos en el plano o geometría en el espacio, ¿vale? Los 3 primeros temas, ¿vale? Entonces os puedo preguntar algo sobre cualquiera de estos 3 temas en la actividad práctica que vamos a hacer en la clase 9, ¿vale? Luego tenéis otra que veremos más adelante, que es en la semana 16, ¿vale? Volvemos a hacer una situación de aula, pero en ese caso ya la haremos o de trigonometría o de geometría analítica, ¿vale? Vamos a hacer 2 clases que van a ser de que vosotros hagáis una situación de aula y yo os la corrija, ¿vale? Vosotros la vais haciendo durante la clase, me vais preguntando dudas y yo lo único que os exijo que me la entreguéis al final de la clase. ¿Por qué? Porque os tenéis que acostumbrar a que la situación de aula tenéis que ser capaces de hacerla en una hora, ¿vale? Entonces, yo al final de la clase os la voy a pedir que me la mandéis. Hombre, si alguien me la manda 5 minutos tarde, no pasa nada. Pero que no quiero que alguien se tire 2 horas haciendo una situación de aula, ¿vale? Me la mandáis y luego yo ya os la mando corregida, ¿vale? Os diré cómo mandármela
¿vale? Porque os abriré un enlace para que las podáis ir haciendo ahí y subirlas, y luego subiré las correcciones a cada uno, ¿vale? Si luego estáis de acuerdo que esto ya es cada uno, yo comparto las correcciones con todos los demás compañeros para que todos tengáis cosas que mirar. Si no, pues los que habéis asistido a clase. Yo prefiero compartirlas con todos, ¿vale? ¿Vale? Pero que sepáis que dentro de la planificación en la semana 9 tenemos eso, ¿vale? En la semana 8, que es la que viene, que ahora os subiré en el foro lo que vamos a hacer, en la semana 8 lo que vamos a hacer solo son materiales, ¿vale? Vale, y antes de despedirme de vosotros, lo que sí que es muy importante es recordaros que tenéis todos que enviar la actividad 3, ¿vale? Sí, Víctor, yo siempre pido compartir esos errores. De todas formas, yo siempre os subo alguna de otros años. Pues mira, por ejemplo, esta que tenéis aquí. La vamos a abrir, ¿vale? Un segundo. Y si veis, yo hay veces que veo más errores o no, pero a veces digo, bueno, vale, este era el enunciado de la actividad, ¿vale? Que yo os lo voy a poner con los puntos de cada cosa y demás, tal y como vendría en el examen, ¿vale? Y os digo, adecuado y bien presentado. Adecuado y bien presentado, si lo veo todo bien. Muy bien la actividad, bien descrita, tal, 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 ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, digo, haber explicado cómo se forman las principales cónicas no degeneradas. Pues ya he visto una cosa que me falta, ¿vale? Pero no está descrita porque no se han mencionado los parámetros a modificar, pues digo fallos que tiene esta, ¿vale? Evaluación final. Me falta una lista de herramientas, ¿vale? Hay una lista de, digamos, de cosas, pero me interesa que hagáis herramientas por un lado y criterios por otro, ¿vale? Es verdad que aquí sí que me habla de varias herramientas, pero no acabo de ver los criterios por ningún lado. Pues ya se lo comenté como error, ¿vale? Pues eso lo tenéis en todas, las tenéis subidas en la de curso 1, curso 2, curso 3, los tenéis, ¿vale? De todas formas, ya os subiré más. Igual que hay un archivo que se llama preguntas tipo examen, que aquí tenéis también pues algunas posibilidades de preguntas más tipo examen. Pues una es los ángulos, en esta es la trigonometría, en esta son los prismas regulares, en esta hablamos, bueno, esta es un poco más rara que no os preguntaría yo, de tipos de propiedades, ¿vale? Pero vamos, que aquí tenéis algunos ejemplos de preguntas, ¿vale? Y en este de orientaciones, que ahora mismo no recuerdo que teníais de cara al examen, vale, aquí simplemente es también algunas preguntas que han caído en algún examen. Pues os habla de pirámides y os habla del teorema del seno y del coseno, ¿vale? Y aquí os pongo como muy clarísimo que por favor cuando lo hagáis online, ¿vale? Solo Word. Adicionalmente se puede utilizar Paint, que yo no recomiendo, ¿vale? Y lo que sí que está claro es que no podéis abrir ningún documento ni ninguna página durante el examen, ¿vale? Y que si alguno lo hace pues entonces lo que pasa es que pierde la evaluación continua. Entonces ya su nota va a ser solo el examen y se va directamente a extraordinaria, ¿vale? Profe, Sí, con respecto a la pregunta que usted está arribita, de donde dice examen online, devuélvase un poquitico. ¿vale? Por ejemplo, profe, esa pregunta 2, yo no sé, bueno, yo he estado revisando varios de los tipos de preguntas y de los exámenes que se pusieron ahí de años anteriores. No sé, pues para este que nosotros vamos a hacer, este examen final, pero he encontrado unas preguntas que tienen todo ahí en la pregunta, eso es un texto, pero tremendo. Entonces, así es más difícil que a veces se le pasen a uno algunos elementos cuando están enunciados todos ahí. No sé si de pronto en el que nos tocará a nosotros está como más separado, por ejemplo, la pregunta uno. Este año está un poco más separado. De todas formas, siempre os va a salir una primera parte, yo suele ser edad, contexto, contenidos y objetivos. Una segunda parte que pone ejemplos de la vida cotidiana. Una tercera que os pone actividades, que suele ser con el modelo de Evangele o por otro lado sube o Vygotsky. Una cuarta que suele ser trabajar el razonamiento,
una quinta que suele ser herramientas y criterios de evaluación. Y así es como está organizado todo, con esas 5 preguntas. Gracias. Nada. Sí, es verdad, esto es que fue el primer año que hicimos, en el primer máster que hicimos el modelo 4P. Y bueno, como era la primera vez que hacíamos una pregunta que tuviera que juntarlo todo para hacer una aplicación práctica, nos quedó un poco más difícil de entender y la hemos ido mejorando, ¿vale? Entonces que lo sepáis, que eso es porque fue la primera vez nada más, ¿vale? Vale, bueno, pues no sé si no tenéis más dudas, lo único importante es que vayáis haciendo la actividad, ¿vale? Para la próxima semana. Acordaros de que me tenéis que mandar la actividad 3, ¿vale? Que tenéis como siempre aquí la Profe, no es rúbrica. la 2, profe. Ah, la 2, perdón, perdón, la Ay, 2. me asustó, profe. Bien, No, ya yo no, estaba no, que me la 2. daba algo. Todo el No, mundo, el no, profe. no, perdón, perdón, la 2. Que tenéis aquí las instrucciones y la rúbrica, ¿vale? Perdón, disculparme que os haya dado un susto. El de profe nos va a matar el corazón, ojo así, cálmense, coge. Yo Bueno, también me mira, asusté. es como un subidón de actividad, como un poquito. Al principio del día está bien. Yo siempre digo que por la tarde no me den sustos, que luego ya duermo mal, pero por la mañana bien. Pues nada, entonces os dejo ya. Si os surgen dudas, acordaros de que tenéis el foro para preguntarme todo lo que os vaya necesitando, ¿vale? Profe, muchas gracias. Feliz fin de semana. Igualmente, que tengáis un buen fin de semana todos. Bendiciones y buen día.